Buenas tardes, compañeras y profesor. Esta es mi parte de la materia de Estadística y Probabilidad, entrega fase 3. Donde hicimos una encuesta y recolección de datos a 50 personas acerca de cuántas personas conforman su núcleo familiar, incluyendo los resultados arrojados, se obtiene la siguiente tabla. Con la información obtenida se procede a hacer una tabla de frecuencia para datos no agrupados. Ordenamos los datos. Primero hallamos la frecuencia absoluta, que es observar cuántas veces se repite el valor. Una sola persona tiene una frecuencia de 8, 2 personas tienen una frecuencia de 10 personas, 3 personas tienen una frecuencia de 9 personas. Y así sucesivamente. Luego, por este valor hallamos la frecuencia relativa, dividiendo el valor de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. El porcentaje será multiplicar por 100 los valores de la frecuencia relativa, y la frecuencia relativa absoluta será sumar los valores hasta llegar al número total de datos. Para hallar la mediana aritmética, procedemos a sumar todos los datos y dividirlos entre el número total de datos. Sumamos 1 8 veces, sumamos 2 10 veces, sumamos 3 9 veces, sumamos 4 21 veces y sumamos 5 2 veces. Todo esto lo sumamos y lo dividimos entre 50, lo que nos da un valor de 2.98. Para hallar la mediana hacemos el uso de la tabla de frecuencia. Aquí hallamos primero una posición, que es dividir el número total de datos entre 2. Y con este dato vamos a la frecuencia absoluta relativa y hallamos el valor más cercano a este. No tiene que ser exacto. Si no lo es, tomamos el siguiente número. Veamos la fila sombreada en la tabla, que el número que viene después de 25 es 27, por lo que esta será la posición que buscamos. Luego vamos al dato que corresponde con el valor de la posición que hallamos y esta será la mediana. Hallando la moda. La moda es el dato que más se repite. Vamos a la tabla de frecuencia y vemos que el dato que más se repite es 4, por lo que la moda es 4. Muchas gracias por su atención y seguimos con mi compañera. En este caso vamos a seguir hablando acerca de la segunda parte en la actividad que hemos venido desarrollando. Acá vamos a hablar acerca de las medidas de dispersión. Sin embargo, primero debemos tener muy en cuenta o hablar un poco acerca de la varianza de datos no agrupados y de una población. Para esto vamos a iniciar entonces verificando ciertos datos. Recordemos que ya inicialmente habíamos hablado en la primera parte acerca de la media aritmética, la cual nos dio un valor de 2.98, que en este caso sería el que encontramos acá. Ya precisamente con este valor como punto de partida, entonces procedemos a hallar la primera parte del modelo de varianza, el cual consiste en que tomemos los datos de manera individual y le restemos la medida aritmética de cada uno de ellos. En este caso, pues tomemos como punto de partida la primera tabla que vemos acá reflejada, y sería el número 1 menos el valor aritmético, que sería 2.98, nos daría un valor de 1.98. Si hacemos el ejercicio con el número 2 menos 2.98 nos daría este valor, y así sucesivamente según seguimos mirando en la tabla de valores. Ya con esos valores efectuamos la segunda parte para poder hallar ese modelo de varianza. Esta segunda parte consiste en elevar al cuadrado cada uno de esos valores.
Con estos valores en mente vamos a tener entonces la siguiente tabla como lo vemos acá. Haciendo el ejercicio nos daría este número de resultados que observamos a continuación como segunda parte. Ya con estos valores entonces pasamos a multiplicar por la frecuencia de cada valor. Esto pues no es porque nos dé un dato correspondiente únicamente, sino porque son múltiples datos y ya con esto lo podemos observar en la siguiente tabla, haciendo el respectivo ejercicio, obteniendo estos valores que vemos acá a continuación. Ya con este valor, digamos, final en la tabla, vamos a sumar cada uno de los datos de la columna final, los cuales me encuentro señalando en este momento. Nos daría un resultado de 70.996, que es el que encontramos acá. Luego de ese valor lo vamos a dividir en el total de los datos, es el ejercicio que vemos acá a continuación, y nos va a dar este valor, como valor final 1.41922. Ya posteriormente vamos a continuar con la desviación estándar. Para poder hallar esa desviación, simplemente tenemos que tomar el valor que nos arrojó la varianza y sacarle la raíz cuadrada. En este caso, el valor de la varianza sería este. Tras sacar la raíz cuadrada, el resultado nuevo que nos daría sería 1.1916, ¿cierto? Entonces vamos a continuar con la desviación media. Para la desviación media, acá vemos como tal el ejercicio. Vamos a sumar los valores de la segunda columna, el cual nos va a dar un valor específico que sería el de 51.28, ¿cierto? Ya con este valor como tal, lo vamos a dividir en el total de datos, que es 50, y nos daría un valor final de 1.0256. Ya con esto pues terminamos la segunda y la primera parte de los datos, los cuales son organizados en la siguiente tabla que voy a presentar a continuación, que sería esta tabla. Les agradezco mucho por la atención prestada. Seguimos con mi compañera, quien dará a continuación a este video. Comenzamos con la última parte de la actividad, organizando los datos obtenidos por la tabla de frecuencias en gráficos para su análisis más efectivo. Primero comenzamos con un gráfico de barras, tomamos el número de personas y graficamos individualmente su frecuencia en la tabla para distinguir entre los datos. Aquí podemos ver que el dato corresponde a la frecuencia obtenida. Cada grupo de personas encuestadas que comparten el mismo dato tienen su correspondiente en la barra de gráfico. Representando datos en diagrama. Finalizando la tercera, tenemos en diagrama circular para los datos que obtuvimos, de esta forma de representar los datos como un gráfico de barras. Conclusiones. En tendencias centrales vemos que las familias encuestadas tienden a vivir en un núcleo familiar entre 3 a 4 personas, como una moda de 4 personas. En medidas de dispersión vemos que es una desviación baja, lo que nos da a entender que las medidas de tendencia central sí corresponden a un valor confiable para constatar afirmaciones sobre la encuesta. Con esto podemos concluir que las familias encuestadas tienen una tendencia a vivir en un núcleo familiar de 4 personas.